Hay una planta que creció en los jardines donde caminó Jesús, y casi nadie habla de ella. No aparece en los grandes cuadros. No se predica sobre ella en los domingos, pero estuvo ahí, en los umbrales, en los hogares, en la noche más oscura de la historia. ¿Y si te dijera que esa planta fue elegida como símbolo de protección divina en los momentos más críticos del pueblo de Dios? Si te quedas hasta el final, vas a descubrir el principio espiritual que fue codificado en ella y cómo activarlo en tu vida cuando sientes ataque, desgaste, miedo o temporadas de oposición invisible. Porque esto no es sobre superstición, es sobre cómo el Creador escondió leyes de protección en la naturaleza misma. Hay un mensaje que pocos han notado, y cuando lo veas, no podrás dejar de verlo. Si sientes que este tema llega en el momento exacto para ti, escribe en los comentarios: estoy bajo cobertura. Y si desde lo más profundo de tu corazón deseas sostener esta energía y ayudar a que este mensaje siga llegando a otras almas, puedes enviar un super chat como un acto consciente de apoyo espiritual. Solo si lo sientes, porque aquí todo fluye desde el alma. Comencemos. En la tradición hebrea, la naturaleza no era paisaje, era lenguaje. Esta distinción es fundamental para entender todo lo que viene a continuación. Para la mentalidad occidental moderna, la naturaleza es un sistema de procesos físicos, químicos y biológicos que puede ser estudiado, medido y aprovechado. Es el telón de fondo de la vida humana. Pero para los maestros de Israel, para los profetas, para quienes escribieron los textos sagrados, la naturaleza era un texto vivo. Era la primera revelación del Creador antes de que existiera una sola palabra escrita. Cada criatura, cada planta, cada fenómeno del mundo visible llevaba inscrito un significado que el ojo entrenado podía descifrar. El sabio rey Salomón, considerado por la tradición el hombre más sabio que jamás existió, era reconocido precisamente por su dominio de ese lenguaje. Las escrituras dicen de él que habló de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en los muros. No era una lista botánica, era la demostración de que comprendía el mensaje espiritual de la creación en ambos extremos del espectro, desde lo más alto y majestuoso hasta lo más pequeño y olvidado. Y en ese detalle sobre el hisopo hay una señal que la mayoría pasa por alto. Si el hombre más sabio de su tiempo incluía esa pequeña planta en su enseñanza, es porque el hisopo no era trivial. Era un texto sagrado con forma vegetal. Ahora bien, ¿qué es exactamente el hisopo? Es una planta de la familia de las lamiáceas, de tallo delgado y flores pequeñas, que crece de manera silvestre en las regiones áridas del Mediterráneo y Oriente Medio. No es vistosa. No tiene el porte del cedro ni la fragancia poderosa de la mirra. Crece en lugares donde casi nada más crece, entre las grietas de los muros de piedra, en los bordes pedregosos de los caminos, en terrenos calcáreos donde la tierra es escasa y el sol es despiadado. Es la planta del margen, la que nadie planta deliberadamente, la que aparece sola donde el mundo parece hostil a la vida, y sin embargo, el Creador la eligió en 3 momentos que son la columna vertebral de la historia sagrada. El primer momento es el Éxodo. El pueblo hebreo lleva 400 años en esclavitud en Egipto. Dios ha enviado plaga tras plaga y el faraón ha endurecido su corazón cada vez. Pero llega la última plaga, la más terrible, y con ella llega también la instrucción de cobertura. Dios no le dice al pueblo que construya muros más altos, no le pide que adquiera armas. Le da una instrucción que parece casi ridícula frente a la magnitud de lo que está por ocurrir. Tomen un ramo de hisopo, mójelo en la sangre del cordero sacrificado y marquen con él los dinteles y los postes de sus puertas. Esa marca será la señal. Y cuando el ángel de la muerte recorra Egipto esa noche, pasará de largo sobre cada casa marcada. Detente aquí un momento. El Creador del universo, el que dividió el mar rojo y habló desde la zarza ardiente, eligió una planta silvestre, ordinaria, que crece entre las piedras,
como el instrumento de la cobertura más importante de la historia del pueblo hebreo. No el cedro, no el olivo, árbol sagrado por excelencia, no la higuera ni la vid, símbolos de prosperidad y bendición. El hisopo, la planta del margen, la que nadie nota. Esa elección no fue accidental, fue deliberada. Y el mensaje que lleva es este: la grandeza del instrumento no determina la eficacia de la cobertura. Lo que determina la eficacia es la obediencia que lo usa y la sangre que lo empapa. El hisopo era solo el medio. La cobertura venía de algo que el hisopo solo podía transmitir, no crear. El segundo momento ocurre siglos después, en la intimidad más desgarrada de un salmo. El rey David, el hombre que había sido llamado varón conforme al corazón de Dios, acaba de cometer los actos más oscuros de su vida. Ha abusado de su posición para tomar a la mujer de otro hombre y ha ordenado que ese hombre muera en batalla para ocultar lo que hizo. Cuando el profeta Natán lo confronta, algo en David se rompe de una manera que no puede repararse externamente. No hay sacrificio suficiente, no hay ritual que alcance. Y desde ese lugar de fractura total, escribe el Salmo 51, «Purifícame con hisopo y seré limpio». David no pide una purificación superficial, no pide que las apariencias sean restauradas. Pide que el hisopo llegue hasta lo más profundo de su contaminación interior y lo lave desde adentro. Está usando el lenguaje del ritual de purificación del Éxodo para pedir algo que ningún ritual puede hacer por sí solo, una limpieza del alma que solo puede venir de lo alto, y elige el hisopo, la misma planta pequeña y humilde, como el símbolo de esa necesidad radical de ser restaurado en la raíz misma de su ser. El tercer momento es el Calvario. Jesús está en la cruz. Ha dicho: «Tengo sed». Alguien corre, empapa una esponja en vinagre y la acerca a sus labios usando una rama de hisopo. En ese instante, el círculo se cierra con una precisión que quita el aliento. La misma planta que marcó las puertas en el Éxodo para que la muerte pasara de largo, que fue invocada en el arrepentimiento más profundo de Israel, ahora está presente en el momento donde el Cordero de Dios completa el sacrificio que el Cordero del Éxodo solo prefiguraba. El hisopo no fue elegido por casualidad en ninguno de estos tres momentos. Fue el hilo visible de un patrón que atraviesa siglos. Protección en la puerta entre la vida y la muerte, purificación en la raíz del ser y presencia en el momento donde todo se cumple. Eso no es coincidencia literaria. Es arquitectura sagrada. Si estás empezando a percibir que nada en lo divino es accidental, escribe: «Veo el patrón». Y si esta revelación está tocando algo profundo en ti, puedes sostener esta enseñanza con un superchat, como quien alimenta una llama sagrada para que no se apague. Hay un tipo de sufrimiento que es especialmente desconcertante porque no tiene un origen que puedas señalar con el dedo. No hubo una pérdida concreta, no hay un diagnóstico médico, no ocurrió una traición reciente ni una crisis económica visible, pero algo en ti está diferente. El aire se siente más pesado. La energía que antes tenías para enfrentar el día aparece ahora fragmentada desde las primeras horas de la mañana. Hay una ansiedad de fondo que no responde a la lógica, que no se va cuando te dices que no hay razón para sentirla. Hay un insomnio que no es el del estrés ordinario, sino el de alguien que siente que algo vigila en la oscuridad sin poder identificar qué es. Las personas a tu alrededor cambian hacia ti de maneras sutiles que no puedes explicar. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten forzadas. Proyectos que tenían impulso se detienen sin razón aparente. Decisiones que antes tomabas con claridad ahora te generan una parálisis desproporcionada. Y la paz, esa paz profunda que en otras temporadas era tu estado natural, ahora se fragmenta en cuanto intentas sostenerla, como agua que se escapa entre los dedos cuanto más fuerte aprietas. Lo que mucha gente no comprende es que el ser humano no es únicamente un organismo biológico que procesa pensamientos. Es también un campo de energía, de conciencia, de identidad espiritual que tiene su propia arquitectura, su propia coherencia y su propia vulnerabilidad.
Así como el cuerpo físico tiene un sistema inmunológico que, cuando está fuerte, neutraliza amenazas antes de que se conviertan en enfermedad, el campo espiritual tiene su propio sistema de integridad. Cuando ese sistema está íntegro, las influencias externas negativas, los pensamientos invasivos, las energías de miedo y de oposición no encuentran punto de entrada. Rebotan. No porque la persona sea perfecta, sino porque su campo está coherente, enraizado, conectado a su fuente. Pero cuando ese campo pierde coherencia, cuando hay brechas en su arquitectura interna, la experiencia cambia radicalmente. Las mismas situaciones que antes manejabas con ecuanimidad, ahora te desestabilizan. Los pensamientos que antes podías observar sin identificarte con ellos ahora te atrapan. El miedo, que antes era una señal útil, se convierte en un estado permanente de fondo que colorea todo lo que percibes. ¿Y qué crea esas brechas? Varias cosas, y casi todas tienen en común que fueron empujadas hacia abajo en lugar de atravesadas conscientemente. El dolor emocional que nunca se procesó, las pérdidas que se enterraron bajo el argumento de que había que ser fuerte y seguir adelante, las traiciones que se tragaron sin sanar, que se convirtieron en resentimiento guardado que corroe desde adentro. La culpa que se cargó durante años sin nunca entregarse ni resolverse. El miedo habitual que se disfrazó de precaución o de responsabilidad hasta volverse invisible pero omnipresente. El agotamiento crónico al que se llamó estrés normal hasta que el cuerpo comenzó a pagar la factura de lo que el alma llevaba acumulando. Cada una de estas experiencias no resueltas es como una fisura en el muro. Una sola fisura es manejable, pero cuando hay fisuras en múltiples puntos, la integridad estructural del campo espiritual se compromete, y las temporadas de mayor presión externa, que en condiciones de campo íntegro serían difíciles pero atravesables, se convierten en períodos de derrumbe. Y aquí es donde la naturaleza del hisopo ofrece una enseñanza que va mucho más allá de cualquier metáfora religiosa. El hisopo no es una planta protegida, no crece en invernadero ni en jardín controlado. Crece en los muros, en las grietas de la roca viva, en los terrenos donde el sol castiga sin piedad y el agua es escasa, y su secreto no está en sus hojas ni en sus flores, está en sus raíces. Sus raíces son extraordinariamente profundas para el tamaño de la planta. Mientras la superficie se reseca, mientras todo lo visible de la planta parece frágil, sus raíces siguen llegando hasta donde hay humedad, siguen tocando lo que nutre, y por eso sobrevive donde todo lo demás perece. La lección espiritual que esto encierra es directa y sin rodeos. Tu capacidad de permanecer íntegro en medio de la adversidad no depende del tamaño de tu fortaleza visible. Depende de la profundidad a la que llegan tus raíces espirituales. Una persona con raíces profundas en su conexión con lo sagrado, con su propósito, con su identidad más verdadera, puede atravesar temporadas que destruirían a alguien con más recursos externos, pero con raíces superficiales. No porque no sienta el viento, sino porque el viento no puede arrancar lo que está anclado a esa profundidad. Si ahora mismo estás en una de esas temporadas que describí al principio, si hay ansiedad sin nombre, oposición sin rostro, drenaje sin causa visible, necesito decirte algo que cambia la perspectiva de todo lo que estás viviendo. Eso que sientes no es evidencia de abandono divino. Es la presión que antecede al enraizamiento más profundo que has tenido en tu vida. Las raíces más fuertes no se forman en la comodidad, se forman en la resistencia, en la escasez aparente, en el terreno que obliga a la raíz a buscar más hondo porque en la superficie no hay suficiente para sobrevivir. Tu grieta no es tu tumba, es tu tierra de cultivo. Si ahora mismo estás atravesando una etapa de vulnerabilidad, escribe: mi raíz se fortalece. Y si este mensaje te está dando claridad en medio de la confusión, puedes enviar un super chat como un intercambio consciente de energía. Aquí todo apoyo nace de la gratitud, no de la obligación. Quiero llevarte a una pregunta que parece simple, pero que, si la piensas de verdad, sacude los cimientos de cómo entiendes la protección espiritual. ¿Por qué el hisopo?
el creador del universo, que habló y existió la luz, que formó al ser humano del polvo de la tierra, que dividió el mar con su voz, eligió una planta silvestre que crece entre las grietas de los muros para ser el instrumento visible de sus actos más sagrados. ¿Por qué no el cedro, símbolo de fuerza y nobleza? ¿Por qué no el olivo, emblema de paz y consagración? ¿Por qué no la palmera, asociada al triunfo y la victoria? La respuesta a esa pregunta es la revelación central de todo este mensaje. Y cuando la ves, cambia permanentemente la forma en que te relacionas con tu propia vida espiritual. El hisopo no tenía poder mágico. No había nada en su composición química que explicara su función sagrada. Era un símbolo viviente, elegido con precisión para comunicar un principio eterno sobre cómo funciona la cobertura divina en el mundo humano. Y ese principio es este: la cobertura divina no se activa por grandeza exterior, se activa por autenticidad y permanencia en la conexión con lo sagrado. El hisopo era pequeño, pero no intentaba ser cedro. Tenía su propio aroma, discreto pero real. No intentaba competir con el incienso ni con la mirra. Crecía donde podía crecer, sin quejarse del terreno, sin esperar condiciones mejores, sin abandonar su naturaleza porque el entorno fuera hostil. Era exactamente lo que era, en el lugar donde estaba, con los recursos que tenía. Y esa fidelidad a su naturaleza era precisamente lo que lo hacía apto para ser el instrumento de la cobertura. Cuando Dios le dio la instrucción al pueblo en el Éxodo, no dijo: tomen lo más grande que encuentren, lo más impresionante, lo más costoso. Dijo: tomen lo que hay en ese terreno árido, lo que crece entre las piedras, lo que nadie cultiva pero que persiste porque su raíz es más profunda de lo que aparenta. Y con eso, marquen sus puertas. El mensaje implícito era demoledor en su sencillez. No necesitas ser más de lo que eres para estar bajo cobertura. Necesitas ser auténticamente lo que eres, con toda la profundidad que eso implica. Ahora considera el contraste con lo que la cultura espiritual muchas veces enseña. A menudo se transmite, de manera explícita o implícita, que la protección divina es proporcional al nivel espiritual alcanzado, que quien más ayuna, quien más ora, quien más conoce las Escrituras, quien tiene el ministerio más visible o la fe más demostrable, está más cubierto, y que quien es pequeño, quien está en proceso, quien tiene dudas o cicatrices o grietas visibles en su historia, está más expuesto. El hisopo desmonta esa lógica por completo. La planta que estuvo en la puerta del Éxodo no era la más grande ni la más imponente. Era la más profundamente fiel a su naturaleza. Y eso fue suficiente para ser el instrumento de la cobertura más poderosa que el pueblo de Israel jamás experimentó. Ahora considera la arquitectura teológica de lo que ocurrió en el Calvario con ese mismo hisopo. Cuando alguien lleva la esponja empapada de vinagre a los labios de Jesús usando una rama de hisopo, no está haciendo un gesto fortuito. Está cerrando un arco que se abrió en el Éxodo con una precisión que no puede ser accidental. El cordero del Éxodo era una prefiguración. La sangre sobre los dinteles era una anticipación. El pueblo que quedó bajo cobertura esa noche en Egipto recibió una protección temporal específica para ese momento. Pero en el Calvario, el Cordero definitivo estaba completando el sacrificio que hacía permanente esa cobertura para toda la humanidad y para todos los tiempos. Y el hisopo estuvo en ambos extremos del arco, en la primera cobertura temporal y en la consumación de la cobertura eterna. Ese detalle no está en los evangelios por ornamento literario. Está porque el escritor, inspirado, quería que el lector que conocía el Éxodo viera el círculo cerrarse. Quería que entendiera: esto es el cumplimiento de aquello. Este cordero es el cordero final. Esta sangre es la sangre definitiva. Y el hisopo que conecta ambos momentos no es decoración. Es el testigo vegetal de la continuidad del plan redentor. Ahora trae todo esto a tu vida personal. No como metáfora religiosa distante, sino como principio operativo inmediato.
¿Cuánta energía has invertido en protegerte a ti mismo a través de la grandeza exterior? En construir una imagen lo suficientemente imponente como para que nadie se atreva a atacarla. En acumular logros suficientes para sentirte digno de cobertura. En demostrar una fortaleza espiritual que a veces es genuina, pero a veces es solo el miedo vestido de confianza. El hisopo te dice que ese camino no lleva a la cobertura, lleva al agotamiento. La cobertura divina no se gana por grandeza, no se merece por perfección, se activa por conexión auténtica, por permanecer, por ser raíz en lugar de apariencia, por seguir creciendo en tu terreno, aunque sea árido, aunque sea una grieta, aunque nadie esté mirando. Esa permanencia, esa fidelidad silenciosa al vínculo con lo sagrado, es lo que el hisopo representó en cada uno de los momentos donde apareció, y es lo que puede representar en tu vida cuando decides dejar de buscar grandeza visible y empiezas a cultivar profundidad real. Si estás haciendo esta práctica ahora mismo, escribe: activo mi cobertura. Y si estás sintiendo algo real mientras lo haces, puedes contribuir con un super chat como quien honra un momento sagrado vivido en comunidad. Todo principio espiritual, por más verdadero y profundo que sea, permanece en el nivel de la información hasta que encuentra una práctica que lo encarne en la vida cotidiana. El conocimiento que no se practica se convierte en ornamento intelectual. Puede impresionar en una conversación. Puede generar una sensación momentánea de expansión cuando lo escuchas. Pero si no hay una acción repetida que lo ancle en tu cuerpo y en tu rutina, se evapora con la misma facilidad con que llegó. Y volvemos exactamente al mismo estado de antes. Lo que te propongo aquí no es una fórmula mágica ni un ritual de protección esotérica. Es una práctica de anclaje consciente. Un conjunto de actos deliberados con los que le dices a tu sistema nervioso, a tu campo emocional y a tu alma cada día: no estoy solo, no estoy expuesto, tengo raíces y tengo cobertura. Esto no lo digo como deseo, lo declaro como realidad que ya existe y que simplemente estoy eligiendo habitar. El primer paso ocurre en los primeros momentos de la mañana, y su poder radica precisamente en su posición en el día. Antes de que abras los ojos completamente, antes de que el teléfono te informe de todo lo que el mundo generó mientras dormías, antes de que la mente empiece a hacer su lista de pendientes y su inventario de preocupaciones. En ese espacio breve entre el sueño y la vigilia plena, cuando la mente aún no ha armado sus defensas ni sus agendas, hay una apertura extraordinaria. En ese espacio, declara en voz baja o en el silencio de tu mente: hoy camino bajo cobertura divina. No lo digas como quien pide, no lo digas como quien espera. Dilo como quien recuerda, como quien afirma una realidad que existía antes de que él la nombrara, porque la cobertura no es algo que tú construyes con tus palabras, es algo que ya existe y a lo que tus palabras se alinean. El segundo paso es de anclaje físico y se hace con los ojos cerrados. Puede durar tan solo 1 minuto y su efecto sobre el sistema nervioso es inmediato y medible. Lleva tu atención a los pies. Siente el contacto entre tus plantas y la superficie donde estás, ya sea la cama, el suelo o lo que sea que te sostiene. Desde ahí, imagina con toda la concreción sensorial que puedas raíces creciendo hacia abajo desde tus pies, atravesando el suelo, hundiéndose en la tierra metro a metro, llegando a capas cada vez más profundas donde la humedad persiste aunque la superficie esté seca. No apresures la imagen. Deja que se forme sola. Lo que estás haciendo en ese momento es más que visualización. Estás activando la respuesta de seguridad en tu sistema nervioso autónomo. Le estás recordando al cuerpo que tiene sustento, que no estás flotando, que hay algo que te sostiene que no depende de que las circunstancias sean favorables. El tercer paso es de campo. Con las raíces imaginadas en su lugar, permite que una sensación de estabilidad suba desde los pies hacia el centro de tu cuerpo, y desde ese centro visualiza una luz que se expande hacia afuera, no como una armadura rígida que te separa del mundo, no como una muralla que bloquea lo que entra,
sino como un campo vivo que respira contigo. Un campo que no te aísla de la realidad, sino que te da la profundidad para estar en ella sin ser definido por ella. Mientras sostienes esa imagen, respira de manera consciente 3 veces. En cada exhalación, suelta deliberadamente algo que hayas estado cargando y que no te pertenece cargar. Un miedo ajeno, una preocupación que no puedes resolver, una emoción que se quedó de ayer. Exhala y déjalo ir. El cuarto paso es de extensión y es donde la práctica individual se convierte en algo más grande. Toma conscientemente ese campo de cobertura que has establecido en ti y extiéndelo hacia quienes amas. Tus hijos, tu pareja, tus padres, tu comunidad cercana. Visualízalos envueltos en esa misma luz, no porque tú seas su fuente, sino porque estás siendo un canal. Y luego, con un acto de voluntad deliberada, extiende esa cobertura también hacia quien te ha herido, hacia la situación de conflicto no resuelta, hacia el enemigo, en los términos en que Jesús usó esa palabra. Este paso es el más avanzado y el más transformador, porque activa un principio que aparece repetidamente en la enseñanza de Jesús y que tiene consecuencias espirituales directas. La cobertura que se comparte no se divide, se multiplica. Cuando extiendes cobertura hacia otro, tu propio campo no disminuye, se profundiza. El quinto paso es de cierre, y se hace en los últimos minutos antes de dormir. No es un análisis del día ni un examen de conciencia con tono de juicio. Es una revisión desde la gratitud activa. Una sola pregunta. ¿Hubo algún momento hoy donde sentí algo parecido a la paz, a la claridad, a la presencia, aunque fuera breve? Si la respuesta es sí, nombra ese momento mentalmente y agradécelo. No con efusividad artificial, sino con el reconocimiento sobrio de quien sabe que lo que acaba de identificar no fue accidental. Eso fue cobertura actuando en lo ordinario, y lo que aprendes a reconocer crece en frecuencia e intensidad. Ahora bien, este conjunto de pasos no requiere que te despiertes 1 hora antes, ni que tengas condiciones especiales de silencio y tranquilidad. La práctica puede hacerse en los márgenes de lo que ya haces. En el automóvil antes de entrar al trabajo, en la ducha, en el minuto de espera antes de una reunión difícil, en el instante antes de responder un mensaje que te genera tensión. El hisopo, recuerda, no necesitaba un jardín preparado, crecía en los espacios que nadie cultivó, en las grietas de los muros, en los bordes de los caminos, en los márgenes del mundo organizado. Tu práctica espiritual más profunda puede ocurrir exactamente en los mismos espacios, en los márgenes del día que ya tienes. No esperes condiciones perfectas. Las condiciones perfectas son las que tienes ahora mismo. Si decides abrazar tu proceso y confiar en tu cobertura, escribe: crezco en la grieta. Y si deseas expandir esta comunidad consciente y mantener encendida esta luz para otros, puedes enviar un super chat desde la gratitud. Es una forma hermosa de sembrar donde tu alma ha recibido. Existe una comprensión de la protección espiritual que parece lógica desde afuera, pero que, cuando se vive, termina generando exactamente lo contrario de lo que promete. Es la comprensión de la cobertura como burbuja. La idea, muchas veces transmitida de manera implícita en las comunidades espirituales y religiosas, es que quien vive bajo la protección divina debería experimentar una vida donde las cosas malas no llegan, donde las puertas se abren de manera sostenida, donde las relaciones fluyen sin conflicto mayor y donde hay una señal perceptible y continua de que Dios está de tu lado. Y cuando esa experiencia no coincide con la realidad vivida, cuando las cosas malas sí llegan, cuando las puertas se cierran, cuando las relaciones duelen, cuando la vida se siente árida y resistente, la conclusión automática es: algo está mal en mí, he perdido la cobertura, he hecho algo que la interrumpió.
Esa interpretación genera un ciclo de miedo espiritual devastador, porque entonces la práctica espiritual ya no nace del amor ni de la conexión genuina, sino del miedo a perder la protección. Y una práctica espiritual motivada por el miedo a perder la protección no produce profundidad, produce performance, produce apariencia de espiritualidad, que en realidad es ansiedad espiritual disfrazada de devoción. El hisopo interrumpe ese ciclo con una claridad brutal. Mira el contexto en que aparece cada vez. En el Éxodo, el pueblo que marchó bajo cobertura no salió a una vida sin dificultad. Salió al desierto, 40 años de desierto, hambre, sed, conflicto interno, tentación, miedo. La cobertura no los puso en un paraíso sin problemas, los acompañó a través del terreno más árido y difícil que habían conocido y los sostuvo hasta el otro lado. En el Salmo 51, David no pide ser librado de las consecuencias de sus actos. Las consecuencias llegaron de todas formas. Llegaron y fueron devastadoras. Lo que pide es ser restaurado en su esencia, en su identidad como hombre de Dios, para poder habitar esas consecuencias sin perder su alma en el proceso. La cobertura que pide no es evasión, es sustento en medio de la travesía. Y en el Calvario, el momento de mayor cobertura espiritual de toda la historia humana ocurrió en el punto de mayor sufrimiento, mayor abandono aparente, mayor oscuridad visible. La cobertura no evitó la cruz. La cobertura atravesó la cruz y llegó al otro lado de ella. El verdadero poder del hisopo como símbolo no es protegerte del mundo. Es anclar tu identidad dentro del mundo de una manera tan profunda que el mundo no pueda redefinirte. Cuando este principio opera de manera real en tu vida, los cambios que ocurren son reconocibles aunque difíciles de describir con precisión. La ansiedad no desaparece de un día para otro, pero pierde su densidad. Deja de ser el clima permanente y empieza a ser una señal que observas sin identificarte completamente con ella. Tu tiempo de recuperación ante los golpes emocionales se acorta. Lo que antes te dejaba paralizado durante días empieza a procesarse en horas. Tu discernimiento se afina. Esa capacidad de percibir con más claridad qué situaciones te nutren y cuáles te drenan, qué personas te acercan a tu naturaleza más profunda y cuáles te alejan de ella, qué pensamientos son tuyos y cuáles son solo ruido del entorno que entraste sin darte cuenta. Tu presencia se estabiliza. Algo en ti se vuelve firme sin volverse rígido. La diferencia entre un árbol con raíces profundas y una roca es que el árbol puede moverse con el viento sin romperse, porque tiene flexibilidad sobre tierra y anclaje bajo tierra. Eso es lo que produce el enraizamiento espiritual. No rigidez, sino firmeza. No impermeabilidad, sino profundidad. Las tormentas siguen llegando. Las relaciones difíciles siguen siendo difíciles. Los períodos de escasez siguen siendo incómodos. Los proyectos que fallan de todas formas, pero tú los atraviesas desde un lugar que no tenías antes, no desde la distancia fría del que se ha desconectado de la vida, sino desde la profundidad del que sabe que lo que lo sostiene no está en la superficie de las circunstancias. Ahora considera el mecanismo biológico del hisopo, porque es un espejo perfecto de este principio. En las regiones áridas donde crece, hay temporadas donde la lluvia no cae durante meses. La superficie del suelo se endurece, se agrieta. Todo lo que tiene raíces superficiales perece, pero el hisopo sobrevive. No porque tenga más suerte ni porque haya hecho algo especial, sino porque sus raíces alcanzan las capas del subsuelo donde la humedad persiste, aunque arriba todo sea sequía. Mientras la superficie está completamente seca, las raíces siguen tocando lo que nutre. Y desde esa conexión invisible viene la sustancia que mantiene viva a la planta, cuando todo lo visible diría que debería estar muerta. Así opera la cobertura espiritual en el ser humano. Cuando la superficie de tu vida está seca, cuando las circunstancias externas se ven áridas y la esperanza visible parece haberse agotado,
Las raíces de tu identidad espiritual, si son suficientemente profundas, siguen tocando la fuente. Y desde esa conexión que nadie puede ver, viene la sustancia que te mantiene presente, vivo, funcionando y en movimiento, cuando todo lo externo diría que no deberías poder seguir. Y aquí está el secreto final, el que lleva grabado desde el comienzo en la naturaleza misma de esta planta, el que el Creador codificó en su elección del hisopo como instrumento sagrado. El hisopo crece en grietas, no en jardines bien regados, no en tierra preparada y fertilizada, no en los espacios donde la vida es cómoda y los recursos abundan. Crece exactamente donde nadie plantaría deliberadamente, en la hendidura de la roca, en el borde agrietado del muro de piedra, en el suelo que todos juzgaron como estéril y olvidaron. Si hoy tu vida se parece a una superficie fracturada, si hay grietas en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu fe, en tus relaciones, en tu visión de futuro, lo que el hisopo te dice desde la profundidad de la historia sagrada es esto: ese terreno no es tu condena, es tu condición de crecimiento. Las raíces más profundas no se forman en la comodidad del jardín bien cuidado, se forman en la presión del terreno que resiste. Se forman en la escasez que obliga a la raíz a buscar más hondo, porque en la superficie no hay suficiente. Se forman en los años difíciles, en las temporadas áridas, en los periodos donde la única opción era seguir porque rendirse no era un camino real. Y cuando alguien ha desarrollado ese tipo de raíces, cuando ha crecido en una grieta, cuando ha sobrevivido a un desierto y ha llegado al otro lado con algo más profundo de lo que tenía antes, el viento que tumba a los que crecieron en tierra suave no puede moverlo. No porque sea invulnerable, sino porque es profundo. Y esa profundidad no se compra, no se hereda, no se obtiene en un seminario de fin de semana. Se forma exactamente en el terreno donde estás ahora mismo. Antes de irte, quédate un momento más. No cierres este espacio todavía. Respira profundo. Siente el peso de tu cuerpo donde estás ahora. Porque lo que voy a decirte no es información. Es una afirmación para tu espíritu. La protección divina no siempre se ve como tú esperas. A veces no evita la tormenta. A veces no cierra todas las puertas peligrosas. A veces no silencia todas las voces que intentan intimidarte. A veces la protección se manifiesta de una manera más profunda, transformándote en alguien que puede atravesar la tormenta sin perder su centro. El hisopo no cambió la estructura del desierto. No detuvo la existencia de la noche. No eliminó el dolor de la cruz. Pero estuvo ahí, presente, silencioso, cumpliendo su propósito en el momento exacto. Y eso es lo que quiero que entiendas. La protección divina no siempre elimina el escenario difícil. Muchas veces te convierte en alguien más profundo dentro de ese escenario. En el Éxodo marcó puertas. En el arrepentimiento limpió conciencias. En la cruz acompañó el momento más vulnerable de la historia. No fue casualidad. Fue coherencia espiritual. Fue un mensaje repetido en distintos momentos para que nadie pudiera ignorarlo. Dios protege a través de principios, no solo a través de intervenciones espectaculares. Y el principio del hisopo es este: lo pequeño, cuando está enraizado, es indestructible. Tal vez no te sientes grande. Tal vez no te sientes poderoso. Tal vez sientes que tu vida no tiene el impacto que imaginaste. Pero las raíces que estás desarrollando en secreto están haciendo algo que aún no puedes ver. Cada vez que eliges integridad cuando nadie te observa, tu raíz se profundiza. Cada vez que eliges perdonar cuando sería más fácil endurecerte, tu raíz se fortalece. Cada vez que decides confiar cuando no entiendes, tu raíz se extiende. Las raíces profundas no se forman en días fáciles, se forman en presión. La grieta donde hoy te encuentras puede ser el terreno más fértil para tu verdadera fuerza. Y escucha esto con atención. No estás creciendo solo para ti. El hisopo no retenía para sí lo que absorbía, lo extendía, cubría, alcanzaba.
Tocaba superficies que otros no podían tocar. La protección que desarrollas hoy puede ser la cobertura que mañana salve a alguien más del desánimo. La paz que cultivas en medio del caos puede convertirse en refugio para tu familia. Tu coherencia espiritual puede convertirse en el ancla que otros necesiten cuando su mundo tiemble. Nada de tu proceso es desperdicio. Nada de tu dolor es invisible. Nada de tu fidelidad pasa desapercibido. Tal vez te preguntaste en algún momento, ¿dónde está Dios en esta temporada? La respuesta puede no ser espectacular, pero es real. Está en la raíz que no se rompe. Está en la calma que regresa después de llorar. Está en la fuerza que aparece cuando pensabas que no quedaba más. Eso es cobertura. No es una burbuja que te aísla del mundo. Es una profundidad que te sostiene dentro del mundo. Este espacio que compartimos aquí no es casual. No es entretenimiento vacío. Es un recordatorio constante de que lo invisible es más real que lo visible. De que el espíritu necesita alimento tanto como el cuerpo. De que hay principios antiguos que siguen activos hoy. Si este mensaje fue para ti, no lo dejes pasar como un contenido más. Suscríbete. Hazlo con intención. Decide formar parte de una comunidad de almas que están despertando, que no quieren vivir en la superficie, que están dispuestas a profundizar. Aquí no venimos a impresionar, venimos a transformar. Y si en tu interior sientes el deseo de sostener este jardín espiritual, de ayudar a que estos mensajes sigan alcanzando a personas que hoy están en su noche más oscura, puedes hacerlo mediante un super chat. No es obligación, no es presión, es una siembra consciente. Es una manera de decir, quiero que esta luz continúe encendida para alguien más, solo si nace de tu corazón. Antes de cerrar, quiero que grabes una frase dentro de ti, no como motivación pasajera, sino como declaración espiritual. Mis raíces son más profundas que mi tormenta. Repítela cuando el miedo aparezca. Repítela cuando la duda susurre. Repítela cuando sientas que estás en una grieta, porque la grieta no es tu final, es tu terreno de crecimiento. La cobertura está activa, aunque no la veas. La profundidad se está formando, aunque no la sientas todo el tiempo. Y el hisopo sigue creciendo en los lugares más improbables, recordándonos que lo pequeño, cuando es fiel, puede sostener momentos eternos. Nos vemos en el próximo mensaje. Aquí, donde lo invisible se vuelve certeza, donde la raíz importa más que la apariencia, y donde cada alma que despierta descubre que nunca estuvo desprotegida.